Sergio, por ahí. Viene el momento. Vamos a hacerlo, vamos a recordarlo rápidamente para la partícula. ¿Qué significa una partícula? Cuando uno oye y dice la partícula, se le ponen, dice esto es física rarísima, no, es lo que se utiliza para denotar un cuerpo puntual. Una partícula, es decir, tenemos un cuerpo puntual, lo cual quiere decir que la posición del cuerpo viene dada por su vector de posición, un solo vector de posición, y no por varios, si fuese un sólido rígido, o por varias partículas. Vale, de acuerdo. Y tenemos, ¿cómo se va a mover este cuerpo puntual de masa m? Pues siguiendo, ya que estamos en física clásica, las leyes de Newton, que son tres. La primera, que nos dice, la primera ley de Newton, o sea, que hemos usado para estos problemas, pero vamos a pasar rápidamente, no por la teoría, iba a decir. La primera ley de Newton, o ley de inercia. Todas están entrelazadas, es decir, que una no existe sin las otras. ¿Qué nos dice la ley de inercia? Lo que nos está es describiendo qué tipo de observadores nos describen los sistemas de referencia u observadores. Para los cuales, por ejemplo, la segunda ley de Newton es válida. ¿Qué nos dice la ley de inercia? Que si la suma de las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cuerpo es cero, o bien no existen, no hay ninguna fuerza que se ejerza, entonces el cuerpo, si está inicialmente en reposo, permanece en reposo, y si está en movimiento, sigue con la velocidad que tiene inicialmente, siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme. Si eso se cumple, entonces el sistema es sistema de referencia inercial. Si no se cumple, entonces nos encontramos ante un sistema es decir, que si la suma de las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cuerpo es cero y está inicialmente en reposo, en un instante posterior deja de estar en reposo. O si tiene una velocidad en ese instante inicial, luego cambia su velocidad. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para distinguir unos de otros? Hacer experimentos, es decir, que uno determina si un sistema de referencia es inercial o no inercial experimentalmente, haciendo experimentos, a ver si se cumple eso. Así de simple. Lo cual no es fácil, porque realmente ninguno con el que podamos hacer experimentos llegaríamos a tenerlo totalmente inercial. Si uno piensa en la Tierra, el giro de la Tierra. Si uno piensa en el Sol, sistema solar girando dentro de la galaxia. Si uno piensa en el agujero negro en Sirio A, en el centro de la galaxia, moviéndose la galaxia con otras galaxias. Es decir, que eso es muy difícil. Pero ahí viene en ayuda el qué, que depende del tipo de problema, los errores cometidos, por no considerarlo, pues son despreciables. Y uno se encuentra en el enunciado que, por ejemplo, lanzar la tiza aquí en el aire, pues tú puedes considerar cualquiera de los otros sentado aquí como sistema de referencia inercial. Aproximadamente, y te lo dice el enunciado. Tú puedes suponer que Tierra es un sistema de referencia inercial. Si en algún enunciado se me pasa y no digo considerando Tierra inercial, considerando el aula inercial, pues entonces tenéis mi permiso para en ese momento considerarlo como inercial, aunque siempre tiendo a decirlo, pero bueno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el problema que hicimos antes,
No dije nada, pero hemos aplicado la segunda ley de Newton. Por supuesto, en ese problema, supuesto la persona que lo está viendo desde fuera como sistema de referencia inercial. Eso es lo que habría que añadir en el enunciado que hemos puesto anteriormente. ¿De acuerdo? Que tenía por aquí, a ver, mostrarles. Un sistema de referencia, para que veáis el problema. ¿Cómo es de importante el observador? Vamos a vernos por aquí. Ay, no. Mira. Vamos a ver. Nos vamos a ir a Boston. Bueno, ahí tenemos dos observadores. Van a ser dos cámaras. Una, la que hay en el aula. Bueno, ya vais a ver cómo hay una cámara por encima, porque las vamos a ver desde encima. O sea, fija al aula. Y aquí veis las cámaras un poco pequeñitas por aquí, y cámaras fijas al sistema, fijas con las personas. Ese segundo sistema de referencia, esos observadores, cualquiera de ellos, me da igual, va a girar respecto al aula. Es decir, que tenemos dos sistemas de referencia. Uno giratorio respecto al otro. ¿Quién gira respecto a quién? Eso es, para ellos no se van a mover respecto a sí mismos. Va a ser el aula la que gira. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver es el cuerpo problema. Nuestra partícula es el balón de baloncesto. ¿De acuerdo? Entonces la vamos a ver en movimiento. Bueno, ahora no está en movimiento todavía, claro, pues coinciden los dos observadores, tierra o aula y las personas. Bueno, no, tiro parabólico, por así decirlo. Y ahora fijaos, lo ha lanzado en la dirección de la otra persona. Curioso. Rest frame, o sea, en reposo el aula. Lo lanza en la dirección de la persona y la trayectoria es curva. Ahora lo va a marcar con puntos, si no me equivoco, si no lo recuerdo. Bueno, eso desde fuera es una trayectoria, ¿no? En un plano, y ahora desde ahí, vamos. Desde fuera, el sistema de referencia es inercial y ahora girando con ellos, que lo vamos a ver. ¡Uy, qué bien! La trayectoria es diferente. ¿Veis? Una curva. Ahora lo digo. Claro, si es una curva, ya sé que es tridimensional, pero pensad que fuese en el plano. Si fuese una curva, la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no? Si cambia la dirección, si cambia la dirección del vector velocidad, significa que hay una aceleración en ese plano. Lo cual es curioso, porque ahí lo único que hace es la gravedad. La única fuerza real, olvidaos del aire, es la gravedad, y la gravedad es perpendicular al plano horizontal. Por lo tanto, ¿qué fuerza hay ahí que haga que se curve la velocidad en ese plano? No hay ninguna fuerza real. Estáis viendo un sistema de referencia, ese giratorio, en el cual no son válidas las leyes de Newton. El péndulo de Foucault, vamos, os he dicho claramente. Para que lo veáis en otro... ¿Bien? Es decir, que en que es tierra, sistema de referencia inercial, la trayectoria vista desde arriba era una trayectoria rectilínea, ningún problema. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, A igual a G. Perfecto, una trayectoria en ese plano rectilínea. Bueno, pero visto desde el sistema de referencia giratorio, que gira con las personas, la trayectoria era... Para que lo veáis más claramente, espero, tenemos aquí este otro vídeo, que es similar.
Esto está hecho también en un aula, en un edificio allí también. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una mesa desde arriba, una mesa giratoria que es un poco cóncava, de tal manera que la bolita, si la dejas desde un extremo, pues lo que tiende es, ¿no?, ir y venir, como en una ensaladera, en un plato. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver unos observadores desde fuera, en el aula, en la habitación, y el otro está girando, la otra es la cámara que gira con la mesa. Y lo que vamos a ver es la trayectoria que ve uno y otro, los dos del mismo cuerpo, de la misma cosa. ¿De acuerdo? El de la izquierda, ¿veis un punto girando? Esa es la cámara que gira con la mesa. Bueno, le da una velocidad fuera, nada, visto desde arriba, una oscilación, un movimiento rectilíneo, no uniforme, porque es una oscilación, pero un movimiento rectilíneo. Pero a la derecha, veis aquí el punto, esta es la cámara. Claro, si te estás moviendo con la... Si te estás moviendo con la mesa, tú no ves que la cámara gire. A ver si me lo pone todo. Mira hacia la derecha. Ese es eso es debido, por eso pone el efecto Coriolis. Ese es un sistema de referencia, el de la derecha, veis la persona, el brazo, como está girando. Como visto con la mesa moviéndose, lo de fuera gira. Ese es un sistema de referencia no inercial, donde no son válidas las leyes de Newton. Es decir, que la suma de las fuerzas reales, vamos a quitarnos esto, no es igual a la masa por la aceleración. Esto como pequeña explicación acerca de que te está diciendo ahora la primera ley, que son sistemas de referencia inerciales, no inerciales. La segunda ley de Newton, tal como se expresa, es decir, en su forma estándar, que es la suma de las fuerzas reales. Tengo un cuerpo puntual, la suma de las fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo por otros cuerpos va a ser igual a, bueno, depende de la forma, ahí viene la pregunta de Sergio, que estaba por ahí, ¿o no? El que me lo planteó, ¿no? ¿Está? Que me mandó y dije, vamos a explicarlo en clase, ¿no está? Bueno. Entonces tenemos la fuerza neta, la suma de las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese cuerpo, ¿qué significa una fuerza real? Que la está ejerciendo otra persona, otro cuerpo sobre mi cuerpo problema. Si uno no es capaz de encontrar eso, entonces probablemente se trate de una fuerza ficticia, es decir, que no es real. Esto va a ser igual, y ahora depende de cómo lo expresaba Newton. Bueno, Newton lo expresaba como cambio de la cantidad de movimiento o momento lineal. Si yo denoto P o, como veréis que yo utilizaré, o momento lineal, y se define la masa inercial que tiene el cuerpo por la velocidad. Es decir, que lo que me está diciendo la segunda ley de Newton es que si tú aplicas fuerzas sobre un cuerpo, pues eso lo que va a hacer es variar eso, pero claro, cuanto más masa tiene, más le va a costar cambiar la velocidad, porque es el producto de los dos. ¿Bien? M es la masa inercial. Vale, de acuerdo. Claro, si viene Euler unos años después y pone la forma estándar como la usamos nosotros muchas veces, como hace un momento, si uno coge la suma de las fuerzas que se están ejerciendo
Claro, y estamos en física clásica, porque esta forma es válida también para la mecánica relativista. Fijaos, es lo que pone en el texto que habréis leído. Cuidado. Mientras que la suma de las fuerzas es igual al cambio en el momento lineal en el tiempo, sigue siendo válida a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, poner esto otro ya no, ya solo es en física clásica. ¿Por qué? Porque al derivar aquí, uno lo ve de forma matemática, claro, estamos considerando que la masa es constante, no cambia a lo largo del movimiento del cuerpo, y eso es lo que en la relatividad, eso es lo que cambia, lo que os comenté creo que un día, ¿no?, acerca de la masa. ¿Bien? Es decir, que tendríamos, pues, lo que hemos aplicado. Para la partícula. ¿De acuerdo? Por ahí van las preguntas la pregunta que me hizo nuestro compañero que estaba por ahí si no está ahí, pues no puedo comentarlo. ¿No está por ahí? ¿No? ¿Vale? Simplemente es esto, ¿no? No tiene mayor dificultad, pienso yo. Bueno, y la tercera. La tercera ley de Newton, o ley de interacción o de acción. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice la tercera ley de Newton? Ahí ya tenemos que considerar dos cuerpos. Si tenemos dos cuerpos puntuales, 1 y 2, y uno ejerce una fuerza sobre el otro, pues por ejemplo el 1 sobre el 2, pues entonces tendremos que el 2 ejerce una fuerza sobre el 1, que es igual en dirección, igual en magnitud y de sentido contrario. Es decir, en el libro, en el capítulo 1, también le dice, bueno, lo que me permite esto es pues llegar a la conservación del momento lineal para un sistema de partículas. Dejémoslo así un poco todavía. Por cierto, la segunda ley de Newton, ya que estaba aquí, también muchas veces de forma coloquial se la llama el principio de conservación del momento lineal. O sea, en física muchas veces uno dice, pues apliquemos la conservación del momento lineal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú tienes esto igual a esto, si se cumple una condición, entonces algo permanece constante. Si la fuerza neta es 0, bien porque no hay fuerzas o bien porque la suma vectorial es 0, pues entonces P. Por eso se la llama principio de conservación del momento lineal, en el sentido de que tú dices, si la suma de las fuerzas es 0, el momento lineal es constante. De forma coloquial, efectivamente, si la suma de las fuerzas no es 0, no se conserva el momento lineal. Eso me permitirá o nos permitirá resolver problemas, ciertas preguntas que nos hagan en problemas, sin necesidad de integrar las ecuaciones del movimiento, que es un latazo, ¿no? Entonces analizaremos el problema, leeremos el enunciado, y lo primero que tiene que intentar uno en ese problema es ver si hay magnitudes físicas que se conservan, que son muy pocas para vosotros. Momento lineal, momento angular, ya lo definiremos, os suena quizás un poco, ¿no? Si no, ya lo definiremos, no os preocupéis. Momento lineal, momento angular, conservación de la energía mecánica, y con esas tres cosas que son lo que podremos analizar, pues a lo mejor podemos resolver problemas sin necesidad de integrarlos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el problema anterior, pues lo de la conservación de la energía mecánica. Podríamos haber llegado. ¿Habéis visto en el resultado anterior del problema que me salía al integrar un medio de v al cuadrado, ¿no? Igual a, ¿no? Anda, uno pensaría, oye, pues eso si lo multiplico por la masa, se parece, ¿no? Eso es la energía cinética, es decir, ¿tendrá algo que ver con ¿no?, el teorema del trabajo energía cinética?
porque por el otro lado tendríamos cómo sería la energía potencial gravitatoria. ¿Visteis lo que teníamos al lado, no? G dividido por L por I. Bueno, pues en la ecuación del movimiento. Efectivamente, eso que hice, integrando de esa manera, no era nada más que para ese problema en particular llegar al teorema del trabajo de energía cinética. Ya lo veréis cómo eso lo puedo generalizar para cualquier otro tipo de problema. Nada, como comentario adicional al problema que hemos hecho. Que esa coincidencia no es tal coincidencia, ese que aparezca un medio de la velocidad al cuadrado, sino que por ahí vienen los tiros. Bueno, en este momento no voy a definir el momento angular porque no es necesario para lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, en este momento, y hasta nuevo aviso, nosotros vamos a trabajar siempre en sistemas de referencia inerciales. ¿Qué significa hasta nuevo aviso? El nuevo aviso es el tema 4. Leyes de Newton y dinámica en sistemas de referencia no inerciales. En ese momento diremos, pues oye, a lo mejor a mí me interesa resolver el movimiento de ese sistema mecánico, de ese cuerpo, pues en un sistema de referencia donde no se cumplen las leyes de Newton. ¿Entendéis el problema? Sí, por ejemplo, aquí en el aula, aquí no se cumple. Le digo, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Naturalmente, buscar un sistema de referencia inercial, resolver el movimiento y luego trasladarlo por movimiento relativo a lo que estás viendo. Pero eso es un poco rollo. Tú a veces quieres ya directamente alguna regla que te permita resolverlo respecto a ese observador. ¿Qué se hace si no vale la regla suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración? Pues tendrás que corregir de alguna manera esas fuerzas reales para que siga siendo igual a la masa. Tendrás que sumarle unos términos que se llaman, tienen dimensiones de fuerza, no queda más remedio, si sumo a fuerzas reales, esos términos que voy a sumar tienen que tener dimensiones de fuerza, pero que no ejerce nadie. A esas fuerzas se las llaman fuerzas ficticias, pseudofuerzas, fuerzas inerciales. Veremos en ese capítulo de dónde surgen esos términos, que tendremos que sumar para que podamos poner igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. En ese momento. Hasta ese momento, nuestros problemas todos son en sistemas de referencia inerciales. Suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Pero aquí en este tema 1, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Fuerzas de ligadura y fuerzas aplicadas. A ver qué es eso. Grados de libertad. Vamos a ver, ligaduras, grados de libertad, o sea, de todo esto vamos a hablar ahora. Y fuerzas aplicadas también. Es decir, como una distinción que vamos a hacer entre las fuerzas reales, de todo esto. Bueno, pues pensemos en un sistema de varias partículas. O incluso puede ser una partícula o varias partículas. Una o varias. Aquí de lo que voy a hablar no nos aparece en el capítulo 1. Más bien nos aparece en el capítulo 1 de otro libro de la bibliografía, que es el clásico por excelencia de la mecánica clásica. Ese es el libro gordo de Petete, si os suena, o la Biblia, por decirlo así.
que es el Goldstein, de los años 50. Ese es el no va más. Eso sí, tiene un nivel matemático más amplio. ¿Qué cojo yo en la bibliografía para vuestra asignatura? Solo el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, pues lo que recuerda pasa muy rápido por lo que son las leyes de Newton, conservación del momento lineal, conservación del momento angular, teorema del trabajo, energía cinética, es decir, muy rápido. Pero aquí en este momento, en el punto 1.3, es decir, del capítulo 1 de mecánica clásica del Goldstein, pues habla precisamente y lo explica muy bien lo que son fuerzas de ligadura, fuerzas aplicadas, grados de libertad. En el libro de Taylor, lo tenéis más adelante, en el capítulo 7, cuando pasa a hablar de la mecánica lagrangiana. ¿Bien? Bueno, ¿habéis visto? Ya os he dicho de dónde saco todas las cosas que digo o voy a decir ahora. Bien, tenemos entonces, una partícula ahí. Entonces tendríamos que la suma de las fuerzas reales que se están aplicando, vamos a ponerle, no la I, claro, sino en J, desde 1 hasta las fuerzas, pongo simplemente FJ. ¿Estáis de acuerdo? Si estamos para una partícula solo, pues tendríamos lo que puse antes, suma en J de FJ igual a M por E. Si fuese una, no tengo más, si no, pues tengo un sistema de ecuaciones de ese estilo. ¿Bien? Vale, muy bien. De tal manera que si nosotros lo que queremos es saber cómo se mueven los cuerpos o el cuerpo, pues tenemos que resolver esas ecuaciones. Para ello necesitamos conocer cómo son las fuerzas. Si yo conozco las fuerzas, puedo determinar la aceleración, puedo determinar la velocidad, en principio, numéricamente siempre, y puedo determinar la posición. Hombre, hay otro tipo de problema, que sería, yo te digo cómo es la trayectoria, cómo se mueve, es decir, te doy la aceleración y tú me dices algo acerca de las fuerzas. Ese problema también es el típico. Pero los problemas que se encuentra uno en sistemas mecánicos son una especie de mezcla entre los dos. Va a haber en nuestros problemas fuerzas que son fuerzas conocidas, ¿de acuerdo? Fuerzas, por ejemplo, la gravedad. O sea, la fuerza gravitatoria, vamos. A mí me dicen la masa del cuerpo, me dicen cómo es G, pues ya tengo. Pero va a haber otros problemas, y tengo ahí un ejemplo para que os deis cuenta, a ver si me da tiempo, que es lo que estaba mirando. Que es lo siguiente, vamos a ponerle restricciones al movimiento de los cuerpos o del cuerpo. Es decir, vamos a imponer que la trayectoria que siga sea una determinada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues, por ejemplo, con cuerdas, lo vamos a lograr con alambres, es decir, imaginaos, el péndulo simple. Tengo aquí la gravedad, ¿no? Este punto fijo, esto masa m, en el plano de la pizarra, de la pantalla, y uno dice, bueno, ¿qué restricción es? ¿Qué restricción tienes estás imponiendo? Que la distancia al origen de esa masa permanezca constante. Eso es una ligadura. La cuerda es una ligadura. ¿Estáis de acuerdo? En mi problema, en este problema, pues imponemos que no pueda seguir, bueno, más que una cuerda, una barra, para que o barra de longitud constante. ¿Bien? Eso es imponer. Claro, ahora uno dice, ¿qué fuerzas se están aplicando sobre la masa esa M? Efectivamente tengo el peso, pero claro, tengo la cuerda o la barra que está ejerciendo una fuerza sobre ese cuerpo.
Claro, es la fuerza que va a ser lo suficientemente grande para que el cuerpo no se salga de esa trayectoria circular. De ninguna manera. Esa es la imposición que tenemos en mi asignatura. Es decir, va a haber sistemas en que yo digo eso y la barra no se va a partir. Bajo ningún concepto. ¿Bien? Claro, y ahora uno dice, la barra ejerce una fuerza sobre la... ¿Pero cuánto vale esa fuerza? La fuerza que ejerce la barra es, ¿se la conoce? Es fuerza de ligadura. Obliga a que el movimiento sea uno determinado, pero es desconocida. Es desconocida en el problema. ¿Entendido? Es decir, que tendremos fuerzas conocidas y fuerzas desconocidas. De esas fuerzas desconocidas sabemos que van a ser lo suficientemente intensas para que la trayectoria sea... es que nos dicen a cambio algo acerca de la trayectoria. No todo, porque en este péndulo simple solo me dicen que la forma de la trayectoria es circular, pero no cómo de rápido se mueve a lo largo de la trayectoria circular. ¿Bien? Por lo tanto, en el problema en general tendremos que determinar efectivamente cómo son, si tenemos interés, cómo son las fuerzas de ligado, si tenemos interés, porque a veces no tenemos interés, nada más que en saber cómo de rápido, cómo se está moviendo la bolita a lo largo de ese camino. Y entonces, pues lo único que hace uno es eliminar las fuerzas de ligadura del problema lo antes posible. Si nos piden cómo es la tensión, pues efectivamente será una incógnita que tendremos que determinar. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se expresan entonces? Teníamos aquí ligaduras, ¿no? Otra ligadura del problema que tengo en mente con vosotros. Tengo uno que discuto ya desde hace... que puede hacerlo en cartesianas, a ver si os dais cuenta, porque este resulta que no es el adecuado para coordenadas cartesianas. Punto 1.7 del libro. Ejemplo 1.2. Pero si yo cojo y digo, pues mira, tengo un sistema muy sencillo, formado por un alambre parabólico. Podría tener otra forma, pero bueno, como es el enunciado, lo pongo yo, y ese alambre pincha, o una bolita está pinchada por ese alambre. Que el alambre es de forma fija, eso no puede cambiar, viene dado es la restricción, es la ligadura. La bolita solo puede deslizar a lo largo del alambre parabólico, bajo la acción de la gravedad. Vale, genial. Sin rozamiento, bueno, podría ponerle el rozamiento, pero en el enunciado el problema que vamos a discutir, sin rozamiento, es más bonito con rozamiento, si tenemos el ordenador a mano. Bien, de acuerdo. Pues a ver cómo se mueve eso. Bueno, le vamos a hacer, no os preocupéis. Pero, como veis aquí, la ligadura es cambiarle la forma al alambre. En vez de ser, por ejemplo, un alambre circular, que sería como el péndulo simple, la barra, por así decirlo, pues aquí cambiamos la forma. Perfecto. ¿Cómo podemos expresar esas ligaduras? Porque, claro, si en esa ecuación estamos metiendo más incógnitas, necesitamos más información. Pues, por ejemplo, en este caso, en el caso del péndulo simple, la ligadura, ¿cómo va a venir dada, por ejemplo, en coordenadas cartesianas? Pues si yo pongo que esto es x e y, el origen aquí, pues claramente la ligadura viene expresada como x cuadrado más y cuadrado igual a l al cuadrado. Bien, es una ecuación, ¿no?, que habrá que añadir a las leyes de Newton, porque es más información que necesitamos para determinar todas las incógnitas en el movimiento. Las fuerzas de ligadura, si es necesario. Bien,
¿Entendido el asunto? Ahora viene ligaduras, fuerzas de ligadura, fuerzas aplicadas, conocidas, por ejemplo el peso, muelles, por ejemplo, ¿no? Cosas de esas. ¿Qué distinción podemos hacer entre los tipos de ligadura? Bueno, habéis visto, este es muy sencillo. Otro sería, por ejemplo, en el alambre parabólico, pues una cosa del estilo igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Veis? Es decir, que vamos a tener ligaduras de un tipo que son ligaduras o sistemas holónomos, se les llama. Bueno, es una palabra que lo que caracteriza es que el tipo de ligadura que nos va a aparecer en nuestros problemas, pues van a ser una serie de relaciones de este estilo. Por ejemplo, una función que me relacione, imaginaos que tengo, he dicho, no puse, n partículas, R2, ecuaciones de este estilo, desde J igual a 1, 2, hasta K ecuaciones. En este caso que he puesto yo, x cuadrado más y cuadrado, L cuadrado es 1. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, que en general tendré ecuaciones escalares que me relacionan las posiciones de los cuerpos directamente las posiciones. O podría ser más general, que también me aparezca en esas ecuaciones el tiempo. Si yo puedo expresar las ligaduras de esa manera, entonces se le llama ligaduras o sistemas holónomos. Que son los que vamos a estudiar en esta asignatura. Bueno, quizás se nos escape alguno que podamos tratar. Cuerpos rodantes, rodadura sin deslizamiento. Eso es otro tipo de ligadura que vamos a poder expresar. Bueno, pero ahora simplemente esto. Si en esas ecuaciones que me relacionan la posición de los cuerpos no aparece explícitamente el tiempo, es decir, si son del estilo R1, R2, Rn, y no me aparece el tiempo explícitamente, son sistemas holónomos y esclerónomos, o naturales. Por ejemplo, en el Taylor utiliza indistintamente esclerónomo y natural, pero bueno, ahí también dicen un apartado que hay que tener, depende del libro que utilices y esas cosas. Vamos a dejarlo, para que os suene, no es que os vaya a preguntar, ¿me entendéis?, sino que entendáis de lo que estamos hablando. O pueden ser, en general, y ahora pondré un ejemplo, para que uno tenga, decir, cómo tengo un sistema que sea holónomo, y ahora el nombre irreónomo. La distinción es, ¿me aparece explícitamente el tiempo en las ecuaciones? Sí o no. Si aparece explícitamente el tiempo en las ecuaciones, significa que por ahí le estamos haciendo gamberradas al sistema con un motor, por así decirlo, para que os deis cuenta. Por ejemplo, el alambre parabólico, con la bolita, ¿de acuerdo? Nosotros estamos por aquí y en principio uno dice fijo a tierra, pero oye, ¿por qué voy a hacerle perrerías al cacharro este fijo a tierra? Puedo montarlo en una mesa, una barra, y esta masa y esta barra, es decir, que está colgando, y eso esté oscilando, por ejemplo, con un motor, es decir, que yo tengo aquí un motorcillo, pim, pim,
¿no? Y este motor gira, y esto lo que hace es provocar un movimiento horizontal en la barra de la cual cuelga el alambre parabólico. Y este motor me dicen cómo funciona. Es decir, que me están diciendo cómo el alambre parabólico se está desplazando horizontalmente respecto a la persona de aquí. Claro, entonces ya tendríamos que no sería y igual a x al cuadrado, porque si y y x están fijos a la persona, al observador inercial, pues entonces habrá que pensar cómo uno pone lo de y igual a x al cuadrado, incluir la dependencia temporal. Es fácil, no es muy difícil. ¿Bien? Entonces, en ese caso tendríamos una ligadura que depende del tiempo, es una ligadura, fuerza que el movimiento sea el del alambre parabólico, pero el alambre parabólico se está moviendo en el tiempo. A eso se le llama un sistema holónomo, porque se puede expresar, pero que aparece el tiempo explícitamente reónomo, sin más. ¿Bien? Nos van a aparecer también en la asignatura. Otro, por ejemplo, uno muy que aparece en el tema 7. Un sistema. Y que está en el escudo de la escuela, de nuestra escuela, de ingenieros. Que, bueno, tiene que ver con lo de la máquina de vapor. Bueno, el problema, tengo un alambre circular, tengo la bolita pinchada por el alambre, pero resulta que este alambre lo hago girar respecto a un eje con una velocidad angular omega. ¿Cómo lo fuerzo? Con un motor, y le doy una velocidad angular determinada. Problema: ¿cómo se mueve la bolita a lo largo del alambre? Ya no tenemos un péndulo simple como el habitual, ¿no? Sino que está forzado de alguna manera, está forzado a seguir el alambre, esa ligadura, pero además esa ligadura depende del tiempo. Ese sería un sistema holónomo y reónomo también, que estudiaremos más adelante, claro, no. ¿Qué más ¿qué más os puse por aquí como cosas para que nos vayan sonando? Ligaduras, fuerzas de ligadura, fuerzas aplicadas, ¿bien? ¿Se entiende? Es simplemente imaginarse una ligadura, pues eso, que fuerzas a que los cuerpos sigan una determinada trayectoria, con un mecanismo. Hablo aquí también de grados de libertad. Vamos a ver qué es eso y qué relación tiene con lo que estoy comentando o contando por aquí. Grados de libertad. Y un sistema. Bueno, yo lo voy a hacer de la forma más sencilla para los problemas que vamos a hacer nosotros, pero hay problemas más complicados que lo que voy a decir yo ahora. Viene además en el libro, en el capítulo 7, en el Goldstein, en el capítulo 1. Hay problemas en los cuales no es cierto lo que yo voy a contar ahora del todo, pero sí para, digamos, lo que es más fácil, lo más habitual. Imaginémonos una partícula aquí en el aula, ¿no? Un cuerpo puntual. Sin ninguna restricción. Sin restricciones, sin ligaduras. Como tengo el texto ahí en inglés, ¿cómo llama la ligadura? Constraint, de constreñir, en inglés. ¿De acuerdo? Vale, sin ligaduras. ¿Cómo de libre se puede mover esa tiza aquí en el aula? Puede ocupar, en principio, no hay nada que lo impida, cualquier posición en este volumen. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, habrá que determinarlo de alguna manera, pero en principio no hay nada, ninguna pared, ninguna cosa que me diga no puede ocupar cualquier posición. Por lo tanto, ese cuerpo, con un solo cuerpo puntual, tiene 3 grados de libertad.
Si uno está pensando en coordenadas cartesianas, pues significa que puede tener cualquier coordenada x, cualquier coordenada y, cualquier coordenada z. Si está pensando en otro tipo de coordenadas, polares esféricas o lo que sea, pasa lo mismo. Es decir, que uno asocia el número de grados como de libre es el sistema, en este caso el cuerpo, con el número de coordenadas de cualquier tipo que tú necesites para determinar la posición. En este caso, x y z. Perfecto. Necesito esas tres para saber dónde se encuentra. 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en el caso del péndulo simple, ¿cuántas independientes? 3 grados de libertad, 3. Necesito 3 coordenadas que son independientes entre sí para determinar la posición. X no depende de Y de Z, no hay ninguna relación. ¿De acuerdo? Pero ahora en el péndulo simple, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántas? Cuidado, porque ahora voy a ser malo. Si yo lo coloco aquí, el hilo con la bolita, ¿cuántos grados de libertad tiene ese cuerpo, esa bolita, para moverse en el espacio? Le estoy imponiendo, en principio, parte de 3, ¿no? Necesito 3, pero le estoy imponiendo una condición, que es, ¿no?, que la suma de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a L al cuadrado. Una ecuación. Le estoy restringiendo un grado de libertad. Es decir, que por cada ecuación de las que he puesto yo ahí, incluso con el tiempo igual a 0, que tenía, ponía J, no K. Hasta K ecuaciones. Eso significa que si tengo n partículas, n mayúscula, para cada una de ellas, en principio en el espacio tridimensional, tengo 3n grados de libertad, ¿no? Tengo 2 partículas aquí en el aula. Pues ¿cuántas coordenadas necesito? 6. Por lo tanto, tiene 6 grados de libertad el sistema. Claro, si yo impongo estas condiciones, K ecuaciones, si yo impongo esto, entonces el número de grados de libertad es 3n menos k. Es decir, que tiene ese número. ¿Cómo de libre se mueve? Pues en el caso del péndulo aquí en el aula, que sería un péndulo cónico, un péndulo que no se mueve en el plano, claro, porque ahí todos estamos pensando que se mueve en el plano. ¿Por qué se va a mover en el plano? Puede estar dando la vuelta. Ese le vamos a resolver nosotros, ¿no? En general, pues uno dice, tengo un cuerpo puntual, 3, parto de 3 grados de libertad, una restricción escalar, una ligadura, tiene 2 grados de libertad. Esto tiene... Claro, si uno dice, pero hombre, el péndulo, normalmente nosotros lo estudiamos un péndulo en movimiento en el plano vertical. Si uno se da cuenta de eso, de lo que está diciendo, tiene que ver que está imponiendo otra ligadura adicional, que es, por ejemplo, que z sea igual a 0. Es decir, que en ese caso, péndulo en el plano, ¿no?, vertical, tendríamos aquí x, tendríamos y, pero tendríamos el eje z. ¿Cuántas ecuaciones, cuántas ligaduras en forma matemática tendríamos? Pues x cuadrado más y cuadrado igual a L al cuadrado y z igual a 0. 2. Si parto de 3 grados de libertad para un cuerpo, menos 2, un grado de libertad tiene el péndulo simple en el plano.
¿Qué significa eso a la hora de resolver el problema? Bueno, significa que las coordenadas cartesianas o de otro tipo no son independientes entre sí. Tenemos 3 y hay una dependencia entre ellas. No son independientes entre sí. Claro, ¿cuántas ecuaciones describirán el movimiento? Pues el mismo número de ecuaciones que grados de libertad va a tener ese problema. Ya digo que lo que estoy diciendo no es para todos los sistemas, los más complicados no es cierto exactamente eso. El ejemplo que se pone habitualmente en todos los libros, en los dos, porque es el más habitual, un balón que pueda rodar sin deslizar sobre el suelo. Uno dice, bueno, estás en un plano, van a ser 2 grados de libertad. Tiene 2 grados de libertad. Y uno dice, ¿cuántas coordenadas necesitas para determinar la posición? 2. No, 5. Es decir, son problemas en los cuales el número de grados de libertad y el número de coordenadas que necesitas para determinar la posición no son iguales. Esos son los problemas más complicados. El número de ecuaciones es igual para nosotros, en mi asignatura el número de ecuaciones es igual al número y va a ser igual al número de coordenadas independientes que se necesitan para determinar el movimiento. Bueno, es un cálculo sencillo, como veis. Cojo un cuerpo puntual, parto de 3. Hombre, si estuviese hablando de problemas en el plano, parto de 2 grados de libertad. Si yo estoy hablando del movimiento de cuerpos en un plano, fijaos que ya estoy imponiendo una, no tengo 3 sino 2, parto de eso. Pues uno empieza a mirar, oye, que si tienes una cuerda, que si tienes lo que sea, vas restándole y entonces vas a saber cuántos grados de libertad, cuántas coordenadas, cuántas ecuaciones del movimiento vas a necesitar para determinar qué es lo que está ocurriendo en ese sistema. Se me pasó. Un ejemplo de una ligadura que no sea holónoma. Ejemplo, ¿no? Porque vosotros no me habéis dicho, oye Miguel, ¿podrías ponerme un ejemplo? He puesto 2 ejemplos de ligaduras holónomas. ¿Podrías ponerme un ejemplo de ligadura no holónoma? Lo mismo. Pues muy sencillo, un problema muy sencillo. Tengo mi problema del balón de playa, porque le llamo así. Tengo una superficie esférica, una esfera maciza. ¿Y cuál? No es ese mi problema, es fijo en el espacio. Yo estoy aquí, y como estoy en la playa, por eso le llamo de balón de playa, cojo el balón, hincho el balón y lo clavo bien en la arena para que esté fijo. Y ahora cojo una canica, un cuerpo puntual, y le hago una perrería, le doy un pequeño empujón, le hago lo que sea, y entonces, pues o bien desliza, se mueve y cae sobre la arena. Rueda, si queréis, una canica, pero ahora pensad, cuerpo puntual desliza sin rozamiento, o con rozamiento, depende de cómo sea el problema. Sin rozamiento. ¿Estáis de acuerdo? Os lo imagináis, por eso le llamo de balón de playa, porque uno ha jugado normalmente con esas tonterías. Y entonces uno dice, anda, ¿va a caer aquí justo por la vertical? No, me parece que no has hecho experimentos en la playa suficientes. La pregunta es, entonces, estudia el movimiento. Claro, ¿hay una ligadura aquí en este problema? Hombre, que no puede atravesar el balón de playa, no me seáis gamberros.
Es decir, que si esto es R, efectivamente yo pongo aquí el origen, estoy en el plano. X e Y, esto está bajo la acción de la gravedad, pues efectivamente se tiene que cumplir que x cuadrado más y cuadrado sea mayor que o igual que r al cuadrado. ¿Veis este mayor o igual? No es un igual. No estoy forzando a que no se separe de la superficie esférica. Estoy forzando a que no atraviese la superficie esférica. Es decir, que sistemas de ecuaciones en los cuales me aparecen desigualdades son, digamos, es lo más habitual en mecanismos, no os creáis. Lo otro es lo más sencillo, pero no es lo más habitual. Cuando aparecen desigualdades, entonces estamos con sistemas o ligaduras no holónomas. ¿Bien? O, por ejemplo, cuando tenemos relación no entre las coordenadas en sí, sino entre las derivadas de las coordenadas. Por ejemplo, entre las velocidades. Ese tipo de sistemas mecánicos son sistemas también no holónomos. Sí, no son integrables, porque a veces se pueden integrar y entonces se transforman en uno holónomo. Bueno, es un mundo, como veis, ¿no?, a la hora de hablar, ¿no? Es mejor hacer problemas y uno pues va entendiendo poco a poco de lo que estamos tratando. Ligadura. ¿Qué tal con los grados de libertad? Es decir, que en el péndulo simple en el plano, una sola ecuación escalar va a determinar la posición de esa bolita. En el alambre parabólico, efectivamente, lo mismo.